Hola a todos. Me alegra mucho que hayan venido. Siéntense, tomen asiento. Dejen atrás el mundo exterior por un rato, con todo su ajetreo y ruido. Saben, a veces nuestras vidas parecen ese ovillo de lana con el que jugaba el gatito. Todo enredado, sin fin, sin principio, sin final. Lo miramos y pensamos, ¿cómo voy a desenredar esto? Tiramos de un hilo aquí y lo apretamos allá. Parece que no hay solución. Y ahí es donde nos equivocamos. La historia que les voy a contar hoy trata sobre uno de esos ovillos de lana. La historia de una pareja buena y fiel que veía cómo la casa donde habían vivido toda su vida, la casa que era su mundo, estaba a punto de serles arrebatada. Era una historia que parecía tener un final tan triste. Hasta que un día el gato de la casa, una criaturita que solo quería sol y cariño, decidió arañar una pared. Extraño, ¿verdad? Pero ya verán, Dios no escribe con letras torcidas, utiliza cualquier frase que le plazca. A veces, incluso una pata de gato. Conozcamos al señor Afonso y a la señora Elsa. ¡Qué pareja! Él, con las manos callosas de tanto trabajar la tierra, el rostro curtido por el sol, pero con una mirada que aún conservaba el brillo de la juventud cuando la miraba. Ella, la señora Elsa, con el cabello blanco como el algodón y un aroma a pan de maíz que parecía impregnarla. Vivieron en esa casa. ¡Ay, amigos míos! Durante más de 50 años. No era solo una casa, era un álbum de fotos viviente. En la pared de la cocina aún se veían las marcas de lápiz de cuando su hijo, Pedriño, ya adulto, se medía para ver si estaba creciendo. Ese suelo de madera, crujiendo. ¡Ay! Ese crujido era música. Era el sonido del buenos días, cuando uno se levantaba antes que el otro. Era el sonido de la vida. Pero la vida tiene sus peculiaridades. Una vieja deuda que no podían pagar, algo que había crecido como una bola de nieve. Y ahora, la fría carta oficial estaba sobre la mesa de la cocina. Aquella mesa donde habían compartido el pan durante medio siglo. La carta decía, subasta. Una palabra fea y dura que no combinaba con el aroma del café recién hecho de doña Elsa. El silencio que se apoderó de la casa era más pesado que cualquier mueble. Seu Afonso estaba sentado en el porche, en su mecedora, pero ya no se mecía. Contempló el horizonte, el jardín donde había plantado cada árbol, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Le preguntó a Dios en voz baja, «Pero, Señor, ¿hasta cuándo? Toda mi vida te serví, toda mi vida confié en ti. ¿Así termina todo?» Y doña Elsa, pobrecita, caminaba por la casa como una sombra. Acariciaba los muebles, el marco de la foto de la boda. No lloraba en voz alta. Era un llanto interior, un llanto que le dolía el alma. El plazo se acercaba. Solo quedaban unas pocas semanas. Pedriño, su hijo, intentaba ayudar, pero también tenía su propia vida, sus propias luchas. No había nada que pudiera hacer. Parecía como si el martillo del subastador ya estuviera golpeando, día y noche, dentro de sus cabezas. La esperanza. La esperanza se había tomado unas vacaciones. Se había esfumado. Tenían a Sansão, su gato. Un gato amarillo, algo gordito, perezoso, al que no le importaba ni la carta ni la deuda. La única preocupación de Sansón era encontrar el mejor sitio para tomar el sol. Y en medio de toda esa angustia, de esa silenciosa desesperación, Sansón dormía. Y el señor Afonso miró al gato y pensó, «Ojalá fuera tú, animalito, sin saber qué me depara el mañana». Rezaron. ¿Cómo rezaron? Pero la oración parecía no llegar más allá del tejado. Era una oración árida y cansada. ¿Sabes cómo es? Cuando rezamos más por costumbre que por fe. Cuando nuestros corazones están tan apesadumbrados que la esperanza ni siquiera puede respirar. Así estaban ellos,
La casa iba a ser subastada, y no había nada, absolutamente nada, que pudieran hacer. Ese era el final. Oh, eso creían. Pero ¿cómo sabemos cuándo Dios decide actuar? ¿Cómo sabemos qué herramienta utilizará para desenredar nuestro enredo? El tono del abuelo se vuelve más íntimo, más compasivo. Saben, amigos, lo peor de la terrible experiencia no es el día de la tormenta, sino la víspera. Es esa larga y silenciosa espera, lo que llamamos cruzar el desierto. Y para el señor Afonso y la señora Elsa, el desierto era esa casa. Con cada día que pasaba, el silencio se hacía más profundo. Empezaron a empacar. ¿Y qué se guarda en una caja cuando no se sabe a dónde se va? La señora Elsa tomaba un plato que había pertenecido a su madre, y lloraba. Lo envolvía en papel de periódico viejo, y cada vuelta de periódico era un recuerdo. El señor Afonso fue a desmontar la cuna de Pedriño. Estaba en el cuarto del fondo, acumulando polvo, pero era la cuna. Le temblaban las manos, quitaba un tornillo y era como si estuviera desmantelando su propia historia. Dejaron de hablar de la subasta. ¿Saben cuando el dolor es tan grande que uno se queda sin palabras? Simplemente existían. Se cruzaban en el pasillo, intercambiando una sonrisa triste y una palmada en el hombro. El desayuno, que solía ser un momento para conversar, se convirtió en un ritual silencioso. El único sonido era el de la cuchara removiendo el azúcar. La fe. Ah, la fe. La fe estaba ahí, pero estaba herida. Estaba cansada. Era esa clase de fe que la gente guarda arrugada, escondida en el fondo de un cajón. El señor Afonso abría la Biblia, leía los salmos, pero las palabras parecían distantes. El Señor es mi pastor. Y pensaba, pero entonces, Señor, ¿por qué me pierdo todo? La señora Elsa encendía una vela para su santo patrón, pero la llama parecía débil, vacilante, como su esperanza. Los días se arrastraban, salía el sol, se ponía, y lo único que cambiaba era la cantidad de cajas apiladas en la sala. La casa, que había sido un hogar, se estaba convirtiendo en un almacén de recuerdos en cajas. Sansón, el gato, parecía sentir el cambio. Ya no encontraba tan fácilmente el regazo de doña Elsa, porque siempre estaba ocupada o triste. Ya no encontraba a seu Afonso en el porche, porque ahora seu Afonso caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. El gato maullaba, un maullido, suplicante, ¿sabes? Como diciendo, «Oye, ¿qué le está pasando a mi mundo?» Y esta pregunta del gato era la misma que los dos ancianos tenían en su interior, pero no se atrevían a formular en voz alta. Lo intentaron todo, claro. Hablaron con el gerente del banco, que se encogió de hombros. Pidieron un préstamo, pero ¿quién le presta dinero a alguien que ya está endeudado? Su hijo, Pedriño, les ofreció vivir con él, pero era un pequeño apartamento en otra ciudad. ¿Dejar ese lugar? ¿Dejar el patio, la tierra, el olor? Era como arrancar un árbol de raíz. Con cada no, con cada puerta cerrada, la losa de la desesperación parecía descender un poco más, oprimiéndoles el pecho. Faltaba una semana para la subasta. 7 días. ¿Qué son 7 días cuando se espera un milagro? Una eternidad. ¿Y qué son 7 días cuando se espera el final? Un abrir y cerrar de ojos. Seu Afonso miró a doña Elsa en la cocina. Ella miraba por la ventana, inmóvil. Se acercó y la abrazó por detrás. Y allí se quedaron, en silencio. Solo sus dos viejos corazones, latiendo con cansancio. El final estaba allí, en el umbral. El desierto había sido cruzado, y parecía que no había tierra prometida al otro lado. Solo más desierto. Pero lo que no sabían es que a veces la provisión de Dios no está en el horizonte.
A veces está justo delante de nuestras narices, o, en su caso, escondida en la pared del salón. El tono cambia ligeramente, adquiriendo un toque de misterio y curiosidad. Faltaban 3 días. 3 días. El aire en la casa era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El señor Afonso y la señora Elsa apenas dormían. Ya se habían resignado, ¿sabes? Era esa resignación triste, la que se siente al rendirse. El salón estaba lleno de cajas de cartón. Parecía una casa en plena mudanza. Y lo era. Aquella tarde, una tarde gris y lluviosa, la señora Elsa doblaba unas sábanas viejas. El señor Afonso estaba sentado en la mecedora del salón, con la mirada perdida en el vacío. El silencio era total, excepto por el sonido de la lluvia afuera y otro sonido, un sonido persistente. Rasguño, 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 un rasguño. Venía de la esquina de la habitación. Era Sansón. El gato estaba de pie, con las patas delanteras apoyadas en la pared, rascando. Rascaba sin cesar, siempre en el mismo sitio. Ese sitio estaba cubierto con un viejo papel pintado floreado, ya descolorido y amarillento por el paso del tiempo. La señora Elsa fue la primera en quejarse. «¡Sansón! ¡Para ya, muchacho! Vas a estropear el papel pintado». Como si eso no fuera suficiente. Dio una palmada y el gato salió corriendo. Pero 5 minutos después, allí estaba de nuevo. Rasguño, rasguño, rasguño. En el mismo lugar exacto, seu Afonso, sumido en su tristeza, alzó la vista. Observó al gato. Sansón no jugaba. No afilaba sus garras, como hacía con la pata del sofá. Estaba escarbando. Estaba obsesionado con ese trozo de pared. «Elsa», llamó en voz baja, «deja al animal en paz. ¿Qué más hay que estropear aquí?» Pero siguió observando. El gato arañó tanto que un trozo del papel pintado se rasgó. «Ahí está. ¿Ves?», dijo doña Elsa con voz ya cansada. Pero seu Afonso se levantó. Lentamente, con las articulaciones doloridas. Se acercó al punto. El gato lo miró, maulló y volvió a arañar el yeso que asomaba bajo el papel. «¿Qué hay ahí, animalito?», preguntó seu Afonso, más para sí mismo que para el gato. Pasó la mano por la zona. El papel estaba suelto, húmedo, quizá por la lluvia, pero el yeso parecía diferente. Le dio un golpecito con los nudillos. Toc, toc, toc. El sonido era hueco, a diferencia del resto de la pared, que era sólida. «¡Elsa!», volvió a llamar, ahora con un dejo de... No era esperanza, era curiosidad. «Aquí hay un sonido hueco». Doña Elsa puso los ojos en blanco. «Afonso, por Dios, la casa se está cayendo a pedazos. Es normal. Debe ser moho, termitas. Olvídalo. Tenemos cosas mejores que hacer». Pero el señor Afonso no se lo permitió. Había algo en la forma en que el gato lo miraba, como diciendo: «¡Sigue, viejo! ¡Ya está aquí!». Agarró una vieja navaja que usaba para podar plantas y con cuidado empezó a cortar el papel pintado alrededor del agujero que había hecho el gato. «¿Estás loco, Afonso? ¿Ahora vas a hacer un agujero en la pared? La casa va a ser subastada, hombre». Pero no respondió. Tiró del papel, que se despegó fácilmente, y debajo no era yeso, era madera, una tabla delgada, clavada allí, que ocultaba algo. No parecía ser parte de la construcción original. Parecía un parche muy viejo. Sansón se sentó en el suelo y se quedó mirando, como diciendo: «¿No te lo dije?». El señor Afonso pasó los dedos por la madera. Estaba polvorienta. Intentó abrirla con los dedos, pero estaba firmemente atascada. Su corazón, que había estado latiendo tan despacio, dio un latido un poco más fuerte. ¿Qué era eso? ¿Por qué un gato, que nunca había hecho eso en su vida, decidiría escarbar?
Pero 3 días para el final, ¿solo era un agujero? ¿Solo una rata muerta? ¿Una criatura? ¿O era ese hilo, ese primer hilo, del ovillo enredado en que se había convertido su vida? No lo sabía, pero por primera vez en meses sintió la necesidad imperiosa de descubrir qué le depararía el mañana. El abuelo se inclina ligeramente hacia adelante, como si contara un secreto. La tensión aumenta. Esa noche, amigos, nadie pudo conciliar el sueño. Ni el señor Afonso, ni la señora Elsa. El agujero en la pared, ahora cubierto con un paño de cocina para disimularlo, parecía palpitar. La señora Elsa, que antes se había mostrado escéptica, ahora también tenía esa sensación. Afonso, dijo en la oscuridad de la habitación, mi abuelo, el padre de mi madre, que construyó esta casa. Siempre decía que esta casa guardaba secretos. Pensábamos que eran solo cosas de viejos, ¿sabe? Cosas que dice la gente mayor. No terminó la frase. El señor Afonso se levantó. Amanecía. Encendió la luz del salón. Sansão dormía acurrucado sobre una de las cajas, como si su trabajo ya estuviera hecho. El señor Afonso cogió un martillo y una pequeña palanca. Si la casa va a desaparecer de todas formas, Elsa, al menos sabremos qué escondía tu abuelo. Se acercó a la pared, quitó la tela y con cuidado, para no hacer mucho ruido, empezó a forzar la tabla de madera. La madera era vieja, pero buena. Le costó mucho trabajo. Crujió. ¡Crec! El sonido rompió el silencio de la madrugada. Doña Elsa estaba a su lado, con las manos sobre el pecho. Su corazón latía con tanta fuerza que creyó que Afonso podía oírlo. ¡Crec! P-oc. La tabla cedió. Detrás de ella, un agujero. Una grieta en la pared, no muy profunda. Y dentro, polvo, telarañas y un rollo de papel, atado con una cinta de raso, que alguna vez fue azul, pero ahora estaba gris por el polvo. Seu Afonso metió su mano temblorosa en el agujero. Sus dedos tocaron el papel. Estaba seco, quebradizo. Tiró. Un olor a algo guardado lo acompañó. El olor del tiempo. Miró a doña Elsa. Sus ojos estaban muy abiertos. Desató la cinta, que se deshizo en polvo entre sus dedos, y abrió el papel. No era un testamento, no era dinero, era un dibujo de la casa, un plano hecho a mano, con tinta de pluma estilográfica, una caligrafía hermosa, antigua. Era el plano de la casa, pero era diferente. Tenía una habitación que ya no existía. Y tenía una X dibujada en un punto preciso del patio, cerca de la vieja higuera que seu Afonso tanto amaba. Y debajo de la X, una frase escrita: donde la raíz se encuentra con los cimientos, allí reposa la provisión. Donde la raíz se encuentra con los cimientos, leyó seu Afonso en voz alta. Su voz flaqueó. Afonso, ¿qué es esto? No lo sé, Elsa, no lo sé. Pero es un mapa. Tu abuelo dejó un mapa. La conexión, el gato arañando la pared, la tabla suelta, el recuerdo que doña Elsa tenía de su abuelo, y ahora un mapa. Las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabían que estaban armando. La provisión descansa, repitió doña Elsa en voz baja. Provisión. Era una palabra que no habían usado en tanto tiempo. La esperanza, amigos míos, es obstinada. Incluso cuando creemos que está muerta, solo estaba dormida. Y en ese momento, en medio de la noche, en esa habitación llena de cajas, con un agujero en la pared y un viejo mapa en la mano, la esperanza despertó. Abrió los ojos. La subasta era en 2 días. El sol casi salía.
Y Seu Afonso, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo del día que comenzaba. Miró por la ventana la higuera a lo lejos, la raíz, los cimientos. ¿Qué podría haber allí? El tono ahora es de clímax, de revelación. El abuelo habla con emoción, hace una pausa, saboreando la victoria. Amanecía. Apenas asomaba el sol cuando Seu Afonso ya estaba en pie, pala en mano. Doña Elsa lo acompañaba con una taza de café, que ni siquiera tocó. El aire estaba frío por la mañana, pero Seu Afonso sudaba. Se dirigió a la higuera. El árbol era inmenso, con sus raíces extendiéndose como gruesas venas en la tierra, donde la raíz se encuentra con los cimientos. Murmuró, mirando el mapa y luego el suelo. Encontró el punto. Era un lugar extraño, donde una de las raíces más gruesas de la higuera parecía sumergirse en la tierra, muy cerca de donde estaban los cimientos de la cocina. Clavó la pala. La tierra estaba dura. Viernes, viernes, viernes. El sonido era seco. Doña Elsa observaba, mordiéndose las uñas. «Cuidado, Afonso, con tu espalda». Pero él ni siquiera la oyó. Cavó. Cavó como un hombre de 30 años. Cavó con la fuerza de ese último resquicio de esperanza que había despertado. Cavó durante 1 hora. El hoyo ya era profundo. La pala golpeó algo. Pero no era una piedra. Era un sonido hueco. Tabla de contenido. «¡Elsa! ¡Hay algo aquí!». Se arrodilló y empezó a cavar con las manos. La tierra le manchaba la cara, mezclada con el sudor. Tiró. Era una caja. Una pequeña caja de metal, del tamaño de una caja de zapatos. Estaba oxidada, cubierta de tierra, pesada. La sacó del agujero. Ambos la miraron fijamente. Parecía que la caja respiraba. «¡Ábrela, Afonso! ¡Por Dios, ábrela!». El pestillo estaba oxidado. Agarró la palanca y la abrió a la fuerza. Quebrar. La caja se abrió. Un olor a moho se elevó. Y dentro, amigos míos. Pausa. No era oro. No eran joyas. Era algo. Mucho, mucho más valioso. Eran papeles. Papeles envueltos en un paño aceitado para protegerlos de la humedad. Y, junto con los papeles, una pesada bolsa de terciopelo. Doña Elsa tomó la bolsa. La abrió. Dentro, monedas. Monedas de oro, libras, antiguas, valiosas. Eran los ahorros de su abuelo. Pero eso no era lo más importante. Seu Afonso recogió los papeles. Los desenrolló. El primero era la escritura original de la casa. El segundo, un documento bancario de la época. Un recibo de pago. La casa. La casa era pagar la deuda que cobraban. Era un error. Un viejo error. Intereses compuestos sobre algo que ya se había pagado hacía 50 años. El abuelo de doña Elsa, prudente como era, guardó el recibo y lo guardó allí, donde la raíz se encuentra con los cimientos, como una provisión. Doña Elsa cayó de rodillas. Allí mismo, sobre la tierra húmeda. No gritó. Ella lloró. Un llanto que brotó de lo más profundo de su alma. Un llanto que borró todos esos meses de angustia. Seu Afonso miró los papeles, miró las monedas, miró a su esposa y rió. Rió y lloró al mismo tiempo. Alzó las manos al cielo, manchadas de tierra, sosteniendo aquel viejo papel. «Gracias, Dios mío, gracias». La casa no iba a ser subastada. La casa era suya. Siempre lo había sido. El milagro no era el dinero. El milagro era verdadero. Eso estaba oculto. ¿Y quién era el artífice? ¿Quién era el ángel enviado por Dios para que todo esto comenzara? Un gato gordo y perezoso llamado Sansón, que decidió arañar una pared justo en el momento preciso. El martillo del subastador. Ah, ya no sonaba. Los únicos sonidos que se oían aquella mañana eran los gritos de agradecimiento de 2 ancianos y el ronroneo del gato.
que había venido a ver qué ocurría y ahora se frotaba contra las piernas del señor Afonso, como diciendo, ¿lo ves? ¡Lo sabía! La provisión no había llegado de fuera. Había estado allí todo el tiempo, escondida en la pared, enterrada en el patio, esperando el momento perfecto de Dios. El tono del abuelo es ahora de reflexión final, cálido y directo al espectador. ¡Qué historia!, ¿verdad? Se me pone la piel de gallina solo de recordarla. Saben, amigos, esta historia del señor Afonso, la señora Elsa y el gato Sansão nos enseña algo muy profundo. ¿Cuántas veces nos sentimos como ellos? Mirando fijamente esa fría carta sobre la mesa, mirando fijamente el problema, la deuda, la enfermedad, el desierto, y rezamos, pedimos un milagro del cielo, un trueno, algo estruendoso. Y Dios, Dios sonríe, porque muchas veces la provisión que tan desesperadamente pedimos no llega. Ya se ha ido. Ahí está escondido dentro de nuestra propia casa. Está en un viejo trozo de papel, en un viejo recuerdo, en una palabra que dijo nuestro abuelo a la que no prestamos atención. Está en la pared de nuestro salón, y nosotros, con la mirada fija en la desesperación, no lo vemos, no lo oímos, no percibimos las señales. Dios no envió un ángel con una espada para salvar al señor Afonso. Usó la herramienta más insólita que tenía en esa casa, un gato, un animal que, en su sencillez, hizo exactamente lo que había que hacer, cuando había que hacerlo. Esto me hace pensar, ¿cuántas veces ignoramos los regalos que Dios nos envía? ¿Cuántas veces usa algo pequeño, una coincidencia, una llamada inesperada, un niño que dice algo sin querer, un rasguño en la pared, y pensamos que es solo un regalo? Pensamos que es pura casualidad. La fe del señor Afonso y la señora Elsa no fue recompensada. Cuando encontraron la caja, su fe fue lo que los mantuvo en pie, hasta el día que el gato arañó la pared. ¿Entiendes la diferencia? La fe es lo que nos mantiene en casa, incluso cuando las cajas ya están apiladas. La fe es lo que nos da el valor para tomar la pala y cavar, incluso sin saber qué encontraremos. Dios conoce el mapa oculto en tu vida. Sabe dónde está tu abuelo, dónde está tu pasado, dónde su providencia escondió la solución. A veces, solo necesitamos dejar de mirar la subasta y prestar atención al gato. ¿Y tú? Tú que me escuchas ahora. ¿Cuál es el mapa que necesitas encontrar? ¿Cuál es el muro que necesitas explorar en tu vida? Piénsalo. Piensa en las pequeñas cosas, en las señales inesperadas. Tu solución puede estar más cerca de lo que imaginas. Tenía muchas ganas de conocer tu historia. Aquí, en este canal, somos una familia. Compartimos el pan y la fe. Así que te pregunto, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido un gato en tu vida? ¿Te ha ocurrido algún pequeño milagro inesperado que lo cambió todo? O tal vez ahora, como el señor Afonso, estás mirando las cajas, esperando la subasta. Comparte con nosotros. Leo todos los comentarios. Y tu historia podría ser la luz que alguien más necesita hoy. Creemos esta cadena de fe. Si esta historia te conmovió, si te trajo un poco de paz, deja tu amén abajo. Deja tu me gusta, que es tu forma de decir gracias por esta historia. Y, por supuesto, suscríbete aquí a nuestro pequeño rincón, para que podamos continuar esta conversación, para que yo pueda seguir contándote estas historias de fe. Recuerda, por muy grande que sea el desierto, mantente alerta. Dios puede estar usando un simple rasguño en la pared para mostrarte el camino hacia tu victoria. Que Dios los acompañe a todos. Hasta la próxima historia.